Buenos días. Para mí es un gusto compartir con ustedes el tema tratamiento del estreñimiento en pediatría y agradezco al comité organizador por la invitación a las jornadas médicas del Hospital General de Acámbaro. Bueno, a manera de introducción, pues el estreñimiento en pediatría es una de las 10 principales causas de consulta y generalmente puede ser tan frecuente hasta el 25-30% de la consulta del gastroenterólogo pediatra. Es importante saber que la prevalencia pues varía de región a región, pero se ha estimado de un 0.9 hasta un 29.6%, siendo el pico de incidencia entre los 2 y los 4 años. Aquí es importante reconocer que una gran parte, o sea, del 17 al 40%, puede comenzar en el primer año de vida. Y el estreñimiento es importante debido a que merma o influye negativamente en la calidad de vida del paciente y de su familia, además de pues, condicionar un gasto importante a nivel de los servicios de salud, ya que si recordamos, pues estos pequeños pueden tener visitas frecuentes a los departamentos de urgencias debido a dolor abdominal, muchas veces pues ocasionado por una impactación fecal. Como definición, pues el estreñimiento es todo aquel concepto clínico que se caracteriza por una disminución en la frecuencia de las evacuaciones respecto a lo normal para la edad, heces duras y en ocasiones pues con dolor, pujo excesivo, que llevan también a una evacuación incompleta, un tiempo prolongado para lograr la evacuación o incluso a que no sea posible evacuar a pesar del esfuerzo. Y en los niños pues también lleva sobre todo a posturas retencionistas. Mientras tanto, la impactación fecal pues es la presencia como tal de una masa dura, ya sea palpable en la parte inferior, que se puede identificar en el examen físico a nivel abdominal, o bien la presencia de un recto dilatado lleno de una gran cantidad de heces, o incluso pues a nivel de radiografía de abdomen, pues con heces excesivas en el colon distal y recto sigmoides. Bueno, para hablar un poco de la fisiología de la defecación, bueno, el colon presenta dos tipos de movimientos peristálticos. Inicialmente, pues tenemos las contracciones lentas, las cuales nos permiten un movimiento y propulsión del bolo fecal, y posteriormente tenemos las contracciones de masa, las cuales pues son más potentes y permiten el transporte del bolo fecal en sentido oroanal. Una vez que se llega a lo que es el ámpula rectal, tenemos que tener en cuenta que el complejo esfinteriano pues está formado por dos esfínteres, el cual es el esfínter anal interno, que este va a ser pues de musculatura lisa, es involuntario, está inervado por el sistema nervioso autónomo y este sobre todo es el responsable del 80% del tono del esfínter anal. Posteriormente también tenemos lo que es el esfínter anal externo, el cual es de musculatura estriada, es voluntario, este tiene un control por la corteza cerebral, pero pues actúa a través de las raíces sacras de S2 a S4 por el nervio pudendo. Entonces aquí tenemos como, bueno, tenemos la peristalsis rectosigmoidea llegando hasta la ámpula rectal, tenemos una distensión rectal y es ahí cuando entra en marcha algo que llamamos reflejo rectoanal inhibitorio, que básicamente es la relajación del esfínter anal interno como una respuesta a esta distensión, pues. Si estamos, digamos que en el momento propicio, pues bueno, tenemos también relajación del esfínter anal externo, pero pues como ya habíamos comentado, esta es voluntaria, entonces si pues no estamos en el momento ideal, podemos aplazar discretamente esta urgencia para poder evacuar, y pues se aplaza, ¿no? Pero si estamos en el lugar correcto, pues bueno, va a haber una relajación del esfínter anal externo, relajación del músculo puborectal, aumento, digamos que al mismo tiempo de la presión intraabdominal y ya pues se logra la expulsión del bolo fecal. Y tenemos pues lo que les decía, la otra parte, si tenemos esta percepción y no estamos en el lugar correcto para lograr evacuar, pues tenemos como contraparte el reflejo anal excitador, que es lo que nos lleva a la contracción del esfínter anal externo para evitar la evacuación
que lleva a contracción del músculo puborectal, acomodación de la pared rectal y hay una desaparición transitoria de la urgencia, ¿sale? Pero pues nuevamente este mecanismo pues no nos va a hacer o no va a durar para siempre, ¿no? Entonces, eventualmente pues se tiene que lograr la evacuación. Bueno, y hablando de los pequeños, pues bueno, hay que reconocer cuál es el patrón de evacuaciones normal, ¿no? Pues la verdad es que es muy diverso, sobre todo en menores de 4 años de edad, y también tenemos que tener en cuenta el tipo de alimentación del menor, si es sobre todo con leche materna o está alimentado con uso sedáneo de la leche humana. Entonces, bueno, las evacuaciones por semana, la realidad es que pueden ser muy variables. Aquí tenemos un ejemplo de cómo de los 0, perdón, hasta los 3 meses o incluso hasta los 6 meses puede haber hasta 40 evacuaciones por semana o incluso, bueno, pues las personas que tienen una relación pues estrecha con el paciente pediátrico pueden, o sea, saber que los bebés pueden evacuar hasta 8 o 10 veces al día y esto siempre cuando si es blando, pues se considera normal, ¿no? Entonces, la realidad es que aquí es difícil hacer un estimado, pero pues mientras el niño esté asintomático, incluso también, por ejemplo, pudiera llegar a solo tener 5 evacuaciones por semana y eso puede ser considerado también normal siempre y cuando el niño esté tranquilo, no presente dolor cuando evacúa, este, o sea, entonces pues eso lo podemos tomar como algo normal, ¿sale? Entonces esto solamente es una guía para determinar aproximadamente cuánto es lo normal y cuánto es o en qué momento ya se sale fuera del rango, ¿no? Para poder tener una idea en cuanto al límite inferior de evacuaciones permitidas. Bueno, y en cuanto a la etiología, la mayoría del estreñimiento lo vamos a determinar o lo vamos a llamar funcional, que va pues del 90 al 95%. Esto quiere decir que no hay una enfermedad que nosotros podamos identificar que sea la causante del estreñimiento. En cambio, pues en otros pacientes, un porcentaje mucho menor, del 5 al 10%, sí vamos a tener alguna enfermedad desencadenante que sea la que nos lleva al estreñimiento. Y bueno, para el estreñimiento funcional, desde hace cierto tiempo se vienen, digamos que publicando periódicamente algunos criterios llamados Roma, bueno, en este momento Roma 4, que son pues el conjunto de revisiones de expertos, los cuales también buscan, digamos, de alguna manera ayudarnos a tomar decisiones con fundamento y evitar también, digamos que laboratorios o abordajes diagnósticos excesivos, ¿no? Entonces, de los últimos cambios que ha habido en cuanto a estos criterios es que se dividen en dos grupos a la población pediátrica, en niños menores de 4 años y niños mayores de 4 años. Es importante que sepamos que más de dos criterios, bueno, en un tiempo aproximadamente de un mes, van a darnos el diagnóstico de estreñimiento funcional. En los pacientes menores de 4 años, pues tenemos que son 2 o menos defecaciones por semana, al menos un episodio a la semana de incontinencia fecal después de adquirir la continencia, historia de retención fecal excesiva, historia de defecaciones dolorosas o expulsión de heces duras, presencia de una gran masa fecal en el recto o bien historia de heces grandes que incluso pueden tapar el baño. Y en niños mayores de 4 años, perdón, tenemos menos de 3 deposiciones a la semana, al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, existencia de posturas o actitudes retentivas para evitar la defecación dolorosa, heces de gran diámetro, igual en el recto, y deposiciones excesivamente voluminosas. Entonces, es importante reconocer pues que esto nos va a dar una idea del diagnóstico, ¿no? Y si no, y bueno, esto es en el caso de que no haya durante el interrogatorio y el examen físico otra causa que nos haga sospechar, pues una etiología orgánica. En cuanto a estas enfermedades, pues hay muchas. Digamos que podemos tener causas anatómicas, como por ejemplo alguna causa tumoral, malformación anorrectal, alteraciones, por ejemplo, de la motilidad gastrointestinal, la más clásica, digamos que es pues la enfermedad de Hirschsprung,
alteraciones a nivel neurológica, sobre todo aquí, por ejemplo, los pacientes que tienen anomalías medulares, o bien, por ejemplo, niños con parálisis cerebral infantil, algunas alteraciones metabólicas, como bien podría ser el hipotiroidismo. Puede haber también otras enfermedades a nivel digestivo, como enfermedad celíaca o alergia alimentaria, que nos causan también estreñimiento, o bien incluso uso de medicamentos, ¿no? Que realmente pues también es mucho menos, es mucho menos frecuente que sea la causa si lo comparamos, por ejemplo, con los pacientes adultos. Sin embargo, pues también es otra causa que debemos de tener en mente y preguntar siempre si el paciente está tomando o no toma algún medicamento. Y también pues tenemos algunas otras alteraciones a nivel psicológico, como depresión o incluso abuso sexual. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, pues vamos a tener pues una frecuencia anormal de las deposiciones, además de posturas o comportamientos anormales. Generalmente el niño va a tener pues las piernas cruzadas, va a estar de cuclillas, o alguna otra posición, pues como forma de, como les decía, de aplazar la evacuación. Y vamos a tener alteraciones ligadas a la defecación, que puede ser dolor abdominal, dolor en la región anal, incontinencia fecal, puede haber rectorragia también en una fisura anal o incluso prolapso rectal. Entonces, otros, por ejemplo, incluso también hiporexia, pueden tener vómitos o infecciones de vías urinarias, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de interrogar de forma dirigida alguna de estas complicaciones, ¿no? Bueno, y para el enfoque diagnóstico, y pues, por ejemplo, tener la seguridad o no de que se trate de un estreñimiento funcional, bueno, pues tenemos que interrogar de forma dirigida antecedentes personales, sobre todo, por ejemplo, tiempo de eliminación del meconio. Sabemos que si existe un tiempo de eliminación de meconio mayor de 48 horas, eso pues ya es un foco rojo. Entonces, pues es una pregunta obligada al tratar con un paciente pediátrico con estreñimiento, ¿no? Otra pregunta importante es si hay antecedentes familiares, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, incluso del mismo estreñimiento, si hay algún familiar de primer grado que tenga, pues eso incrementa el riesgo, pues obviamente, de que el paciente y otro miembro de la familia tenga también estreñimiento. Además, pues podemos preguntar también si no hay patología, por ejemplo, autoinmune, alergias alimentarias, hipotiroidismo en la familia, algunas otras enfermedades pues que ya sabemos que causan estreñimiento, ¿no? Es importante también identificar el patrón de evacuaciones. Esto se logra mediante pues la muy conocida, por ejemplo, escala de Bristol. Sin embargo, esta pues es útil ya en niños mayores. Para niños más pequeños tenemos, por ejemplo, la escala de Ámsterdam, que nos permite más o menos también identificar la consistencia, coloración de las heces y tener una idea de lo que es normal y lo que es anormal. Aquí muchas veces pues sí nos ayuda el apoyo visual, porque muchas veces los familiares no saben que el niño está con estreñimiento o que evacúa duro, porque pues ellos no identifican lo que es lo normal de lo anormal, ¿no? Entonces, les digo, una ayuda visual, una tarjeta, algo, nos ayuda para que ellos vean, o incluso pues, digo, yo a eso me dedico, pero pues solicitar fotografías de las evacuaciones o del pañal, ¿no? Entonces, es importante para saber cómo está evacuando el niño, ¿no? También identificar si hay algún otro factor predisponente, por ejemplo, les decía, el uso de algún medicamento, si hubo alguna otra comorbilidad, por ejemplo, o sea, no sé, una hospitalización, alguna cosa que haya cambiado un poco el entorno del niño, que haya sido un factor que haya predispuesto el primer evento y de ahí se haya hecho ya un círculo vicioso, por decirlo así. Entonces es importante ver si hubo alguna otra cosa, cosas a veces hasta como lo social, el cambio de escuela, cambio de casa, que se le murió el perro, son cosas que pueden haber desencadenado de alguna manera un evento de estreñimiento, y que pues si no se atiende de forma pronta, pues puede perpetuarse, ¿no? También ver si hay síntomas asociados, ya les decía en la diapositiva previa, si hay dolor abdominal, náuseas, vómitos o pues aquí también podemos poner sangrado, alguna otra cosa.
Y pues también es importante identificar pues la historia dietética para ver si hay adecuado consumo de fibra, cuánta leche está tomando, cuál es la variación día a día de la alimentación, identificar el consumo de agua, entre otros, ¿no? Y bueno, en cuanto a la exploración física, pues vamos a tener que, hay que obviamente revisar de forma dirigida, pues abdomen, la región lumbosacra también en búsqueda de datos eh, que nos sugieran, por ejemplo, de forma indirecta, la presencia de espina bífida, por ejemplo, oculta. La exploración neurológica también es muy importante. Aquí debemos de identificar pues, cómo es la marcha del paciente, si es una marcha normal o anormal, además de los reflejos, por ejemplo, en niño cremastérico, de preferencia también se puede abdominales superficiales, y, por ejemplo, el tono del esfínter anal, y si hay también, por ejemplo, sensación conservada, pues eso es importante. Y en la región perianal, pues también identificar si no hay lesiones agregadas, fisuras, pliegues cutáneos, en que, digamos que si el ano está a una adecuada distancia del periné, también eso es importante porque hay pacientes que pueden tener el ano discretamente más anterior y eso pues obviamente también predispone a la presencia de estreñimiento. Y finalmente tenemos por ejemplo el tacto rectal, el cual pues también ofrece pues bastante ayuda, nos permite identificar si hay o no, por ejemplo, estenosis anal, si el paciente está impactado, también nos permite identificar si hay alguna otra lesión ahí, pero por ejemplo, pues recientemente hay muchos guías que comentan que es importante no hacerlo de forma rutinaria porque es una experiencia desagradable para el niño y de alguna manera también puede ser algo que influya en que el paciente tenga más retención fecal, pues por lo mismo y que incrementen las posturas retentivas, ¿no? Entonces es lo que les decía, es importante identificar la distancia de la vulva o del escroto del ano y eso, gracias a eso se puede sacar una relación para saber si la distancia es apropiada o no. Y en el tacto rectal, lo que les comentaba, evalúa la presencia de si está, digamos que si tiene una estenosis anal, nos permite también identificar el tono del esfínter, si hay una adecuada distensión del recto y ver la cantidad y la consistencia de las heces. Aquí, si en algún momento tenemos, digamos que una ámpula rectal vacía, al momento de meter nosotros el dedo y hacer el tacto, y al momento de retirarlo tenemos una evacuación, digamos que explosiva, con mucho gas y evacuaciones líquidas, esto es, digamos que un dato de alarma y nos podría hacer sospechar del que el paciente tenga enfermedad de Hirschsprung, ¿sale? ¿Cuáles son algunas de las banderas rojas o datos de alarma para pensar que el estreñimiento no es funcional? Pues bueno, lo que les comentaba de la eliminación del meconio después de 48 horas, inicio del estreñimiento casi desde el nacimiento, cuando tenemos las evacuaciones pues acintadas en menores de un año, si el paciente ha tenido eventos como pues de distensión abdominal importante que se acompañan de vómitos biliares, o bien también si tenemos alguna alteración en la exploración física, que aquí podemos tener fallo de Medro, que pues básicamente sería alteración de la talla y muchas veces del peso, una distensión abdominal persistente, que haya alteraciones en columna, espalda, región anal, por ejemplo, lo que les comentaba, una fosa sacra cubierta de pelo, agenesia sacra, un ano muy anterior, o bien alteraciones neurológicas, ¿no? Como por ejemplo ausencia del reflejo cremastérico o pérdida de fuerza en extremidades inferiores, ¿sale? Y bueno, puede haber otras anomalías en el tacto rectal, como lo que les decía, una ámpula rectal vacía, una masa fecal abdominal, pero que tiene ausencia de heces en el tacto rectal y salida explosiva de heces líquidas o aire al retirar el dedo, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hablar, esto, le digo, esto es solo una manera de introducción, ahorita sí nos vamos a enfocar más en lo que es el tratamiento. Bueno, como tal, el objetivo del tratamiento es siempre promover evacuaciones blandas que sean abundantes e indoloras y esto pues para prevenir la reacumulación de las heces.
Aquí en el tratamiento tenemos que va a haber pues obviamente medidas que son no farmacológicas, que muchas veces pues obviamente para que el tratamiento sea efectivo debemos de garantizar que el paciente y la familia entienda que estas medidas pues son también muy importantes, ¿no? Y tenemos también de forma secundaria pues el tratamiento farmacológico. Generalmente en los niños pues sí necesitamos de las dos para evitar que el estreñimiento persista, ¿no? O sea, entonces, pues en casi todos los niños que tengan estreñimiento necesitamos ambas. Bueno, bueno, vamos a empezar primero con modificaciones dietéticas, que es importante. Bueno, aquí es importante identificar la ingesta de líquidos, principalmente de agua. Como sabemos, pues muchas veces ya los niños ya no están tomando agua, sino pues básicamente bebidas azucaradas. Entonces, pues sí es importante promover la ingesta de líquidos. Aquí hay que hacer una aclaración que no es que el niño tenga que tomar más agua de lo habitual, sino que debe de cumplir simplemente pues su requerimiento hídrico, ¿no? Entonces, esto es importante expresárselo al paciente y de preferencia, digo, aparte de decirle, por ejemplo, tiene que tomarse 1,5 litros, 2 litros, hacerle como el cálculo, por decirlo así, o decirle eso a cuántos vasos de agua corresponden para que también tengan una idea de cuántos vasos es la meta consumir a lo largo del día. Y esto adecuarlo, perdón, por ejemplo, si hay niños que hacen mucho deporte o están en climas más calurosos, pues bueno, esto va a incrementar todavía más el requerimiento de agua, ¿no? Entonces, esto es importante hacérselo saber a los familiares, a los pacientes también, sobre todo cuando ya son más grandes y que pueden cooperar, y decirles, pues, que es importante que sea de preferencia agua simple, ¿no? También es importante identificar, bueno, si el niño es un lactante, ver si está tomando, sobre todo, por ejemplo, lactancia materna o bien sucedáneo de la leche humana. Y en caso de que esté tomando ya pues una fórmula infantil o bien incluso leche de vaca ya sobre todo en mayores de 1 año, 2 años, ver cuánta cantidad de fórmula o de leche de vaca es la que están tomando. Porque hay muchos niños que toman 3, 4, 5 tomas de leche a pesar de que ya están más grandes y eso pues obviamente va también a impactar de forma negativa en este padecimiento porque también desplaza el consumo de agua e incluso de otros alimentos, ¿no? Entonces es importante recordar que pacientes que son alimentados, perdón, con fórmula o ya que toman leche de vaca, es importante saber que no deben de tomar más de 2 tomas de 250 mililitros al día o bien pues los 500 mililitros por día para evitar que tengan estreñimiento, ¿no? Entonces es importante también limitar las tomas de fórmula infantil o de leche de vaca. Y posteriormente también tenemos otra modificación importante que es la ingesta de fibra. Si recordamos, pues la fibra son todos aquellos hidratos de carbono que no son absorbibles y pues estos tienen diversas propiedades, ¿no? Químicas y bioquímicas, como es la viscosidad, si son solubles, qué tan fermentables son, si son hidratables, ¿no? Entonces, este alimento, o bueno, estos alimentos, conjunto de alimentos, nos sirve pues sobre todo aquella fibra que se denomina la fibra insoluble para formar el bolo fecal y que sea sobre todo más blando. Entonces es importante saber que en pediatría deben de tener una ingesta aproximada así va la formulita de edad de años, más 5 a 10 gramos al día. Esto sobre todo en mayores de 2 años y se dice que el consumo mínimo de fibra va de 0,5 gramos kilo por día. Aquí es importante saber pues que no nada más, o sea, igual que el agua, ¿no? O sea, no debe ser, que consuma más fibra, no, sino solamente que tratemos de que cumpla el requerimiento de fibra que necesita para la edad. Y generalmente, pues en estos alimentos, o sea, los alimentos que podemos obtener fibra, pues es salvado de trigo, otros granos enteros, leguminosas, verduras, ¿no? Entonces es importante aquí hacer énfasis en que a lo mejor no es que necesite una porción así tan específica, pero pues normalmente esto se logra con una alimentación variada, que tenga todos los grupos de alimento, que se ofrezcan diferentes alimentos por día, ¿no? Entonces, hacer énfasis en eso, o sea, no necesariamente tenemos que hacer una modificación muy estricta de la dieta, sino tratar de aproximar a lo que debería ser el estándar, ¿no? De alimentación en los niños.
Esto nuevamente es muy complejo debido a los últimos cambios en el estilo de vida pues, de las familias. Entonces, pues a veces les comento yo a los papás, también hay que saber qué batallas luchar y cuál es mejor perder. Entonces también es importante no crear conflicto en cuanto a los alimentos con el niño, ¿no? Obviamente tratar de hacer modificaciones aceptables que vayan a permitir una mejoría en el paciente. Sin embargo, pues también, o sea, no se puede hacer cambios importantes pues de la noche a la mañana, ¿no? Entonces esto es poco a poco. Y bueno, posteriormente tenemos también modificaciones conductuales. Esto es un pilar en el tratamiento del estreñimiento. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, principalmente hay que crear rutinas. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que el paciente y los familiares se acostumbren a que debe de ir a sentarse al baño, al menos de unos 5 a 10 minutos posterior a las comidas principales. O sea, esto quiere decir pues desayuno, comida y cena. Eh, Esto pues principalmente con el objetivo de aprovechar el reflejo gastrocólico que normalmente permite un vaciamiento del colon de forma más rápida. Entonces esto permite una evacuación pues más sencilla, ¿no? Entonces, como les comentaba, esto debe de hacerse de forma diaria y para crear un hábito, ¿no? Entonces es importante hacerlo. Y la otra cosa importante es que, por ejemplo, en los niños, muchas veces si son pequeños, podemos acompañarnos de algunos reforzamientos positivos, como por ejemplo un calendario o alguna hojita que nos lleve como por día y a lo mejor ponerle una estampita cuando hace todas las labores apropiadas, ¿no? O sea, de que no, pues hoy sí te fuiste a sentar al baño, te ponemos tu carita feliz. Entonces, o sea, cosas como esta pues son un incentivo para los niños para cumplir con estos hábitos, ¿no? Otra cosa muy importante pues es que al momento de ir a sentarse al baño esté el paciente en la posición adecuada. Si recordamos, por ejemplo, al momento de la edad pediátrica, pues muchos pacientes que sí usan el inodoro pues no tocan el piso con las piernas, ¿no? Al momento de sentarse. Entonces, esto hace que el músculo puborectal, perdón, permanezca pues generalmente a nivel, o sea, como sí, con contracción, y la posición pues correcta sería en estos niños que ya son más grandes, pues utilizar un pequeño banco que permita que alcancen a colocar los pies, tener apoyo en ellos, y eso permite cierta flexión en las rodillas, que permite sobre todo la relajación del pubo rectal y liberación más sencilla pues de las heces al momento de la evacuación. Entonces esto es muy muy importante también porque si tenemos rutina pero la posición no es la adecuada, pues el niño va a estar evitando de forma recurrente ir a sentarse al baño, ¿no? O sea, es algo que no van a querer hacer porque les duele. Entonces, la posición y la rutina son importantes ambas, ¿no? Y en niños, por ejemplo, que sean más pequeños o que apenas estén con entrenamiento del baño, pues igual, identificar cuál es el aditamento más apropiado pues para que se vayan a sentar, ¿no? En ellos a lo mejor va a ser algo, o sea, un bañito propio, una nica en piso o algo así para que pues tengan el adecuado soporte, ¿no? No necesariamente utilizar el inodoro de forma inicial. Y otra cosa importante pues es también identificar en cuál es el momento pues más apropiado para el entrenamiento para ir al baño, ¿no? Para dejar el pañal. Entonces se comenta que este entrenamiento debe de empezar más allá de los 18 meses, pero generalmente, o sea, digamos que vamos a empezar con identificar, por ejemplo, dónde está el baño, cuál es el inodoro, para qué vamos ahí. Y ya después de los, más o menos de los 2 años, es cuando ya vamos a empezar como de forma más activa a tener una participación del menor, pues ya para sentarse, ¿no? O sea, no es importante no apresurar este momento porque muchas veces esta es una de las causas que tienen los niños para inicio del estreñimiento. Entonces, porque es como, digamos que una experiencia nueva, pero que no para todos pues es agradable, ¿no? Entonces, es importante hacer esto en el momento apropiado. Y en niños que tienen estreñimiento, generalmente se recomienda que este entrenamiento no se haga de forma, como que tan pronta, sino hasta que el niño esté como más controlado del estreñimiento. Por ejemplo, si ya está tomando
tratamiento laxante, es importante que no se apresure y que al menos tenga unos 2 o 3 meses ya con más control, pues, o sea, y esto permite pues que el niño sepa que evacuar no duele, que eso es lo normal y que pues no tenga miedo de ir a sentarse al baño, porque si al contrario identificamos que está con estreñimiento el paciente, pero no hacemos un cambio o aún no llegamos a la dosis correcta de laxante y empezamos o continuamos el entrenamiento para dejar el pañal, pues muchas veces el estreñimiento puede empeorar. ¿Por qué? Porque el niño va a tener más posturas de retención o más conductas retentivas, va a evitar ir a sentarse y va a ser como una lucha constante. Entonces les comentaba, esto tiene que ser en el momento adecuado para el paciente, pues para evitar que haya recaídas, ¿no? Y bueno, a continuación vamos pues a una de las partes principales, que es también pues el tratamiento farmacológico. Es importante reconocer que en este tratamiento vamos a tener dos fases. La primera que se llama de desimpactación, que es pues como tal la fase inicial. En esta pues el objetivo va a ser un vaciamiento completo del colon, pues en cuanto a las evacuaciones. La duración puede ser de 3 hasta 7 días y la podemos administrar tanto vía oral como vía rectal. Y posteriormente, pues ya tenemos, una vez que pasamos por esta fase de desimpactación, tenemos una fase que se denomina de mantenimiento. Aquí esta fase pues va a ser la subsecuente. Generalmente también la damos con dosis más pequeñas de laxante vía oral y la duración puede ser desde meses hasta años. Bueno, en cuanto a la desimpactación fecal, bueno, tenemos, les comentaba, como dos opciones, dar la vía oral o vía rectal. De forma pues más histórica o anecdótica, siempre se había preferido la vía rectal, supongo que porque pues para algunos es más sencillo, o por ejemplo si estamos a nivel hospitalario, en urgencias o así, pues es más sencillo hacerlo de esta manera. Sin embargo, recientemente la vía oral para desimpactar también ha sido pues muy importante porque limita, digamos, de alguna manera, pues también malas experiencias para el niño, ¿no? Entonces, es otra alternativa que debemos de considerar, sobre todo para el tratamiento, pues como más ambulatorio, ¿no? Entonces, digamos que el fármaco de elección para la desimpactación es el polietilenglicol. Eh, se da a una dosis de 1.5 gramos por kilo por día, máximo 100 gramos por día, dependiendo del peso. Y en algunos casos se puede comenzar desde 0.5 e ir incrementando hasta alcanzar la dosis de 1.5 durante los 3 a 7 días, ¿no? Y en niños que, por ejemplo, bueno, esta dosis normalmente, pues obviamente, este es un medicamento que viene en polvo es, y se debe de diluir con agua. Generalmente, dependiendo de la dosis, puede ser de 250 mililitros o, por ejemplo, cuando ya son dosis más altas como los 100 gramos por día, pues esta ya se tiene que diluir en 1 litro de agua, ¿no? Entonces, en niños que no se lo toman o que hay mucha renuencia, pues otra opción incluso podría ser administrarlo por sonda nasogástrica. Y aquí es importante saber que la dosis, por ejemplo, se pudiera dividir en 2 dosis al día o administrarse de forma completa, pero es importante que si se administra en una sola dosis, pues la tratemos de administrarlo lo antes o lo más rápido que se pueda. Generalmente se les da un máximo de 4 horas. O si son 2 horas, si son 2 dosis, perdón, que las 2 dosis estén separadas por un máximo de 8 horas para que el medicamento pues tenga el efecto deseado, ¿no? En bueno, otra opción de desimpactación vía oral pues podría ser la lactulosa. Generalmente se les da una dosis alta de 4 mililitros por kilo, máximo van a ser de 30 a 60 mililitros por día, repartido también de 2 a 3 dosis. Otros pues pueden ser el lactitol o aceite parafina, yo personalmente pues no los he utilizado. Y en cambio pues la vía rectal generalmente, digamos que la opción más generalizada es el uso de suero salino simple. Generalmente aquí podemos dar 1 o 2 dosis al día de 5 a 10 mililitros por kilo.
Y pues les digo, este es generalmente bien tolerado y ampliamente utilizado, pues les digo, sobre todo a nivel hospitalario. Otra opción, pues son el enema fosfatado. Esta en la dosis va de 3 a 5 mililitros por kilo, generalmente máximo 2 veces al día, y también dosis máxima de 140 mililitros, que generalmente es más o menos de lo que viene el, el contenido del enema, ¿no? Aquí simplemente quiero hacer el énfasis en que estos enemas fosfatados no deben de utilizarse en niños menores de 2 años de edad debido a al riesgo pues de complicación a nivel metabólico con hiperfosfatemia, hipocalcemia, entonces es importante pues limitar el uso y sobre todo pues a lo mejor hacer la primera o administrar la primera dosis de enema pues a lo mejor con el enema fosfatado y seguir las dosis subsecuentes a lo mejor con suero salino isotónico, y ya, ¿no? O sea, limitar su uso y saber en qué pacientes está indicado. Y bueno, posteriormente tenemos lo que es la fase de mantenimiento, que como les comentaba, son dosis menores de laxante con el objetivo de prevenir la recurrencia o evitar el desarrollo nuevamente de retención fecal. Aquí en los niños, pues sobre todo, digamos que tenemos o vamos como en una escalerita en cuanto a los tratamientos. Entonces, la primera línea del tratamiento sería utilizar únicamente un laxante osmótico y en caso de que el niño tenga pobre respuesta, al tratamiento con este laxante osmótico como monoterapia, pues se podría valorar el uso de un laxante osmótico más un laxante estimulante. Esto quiere decir, o sea, ambos por cierto tiempo o bien el laxante estimulante como más de rescate, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los fármacos más conocidos para el tratamiento del estreñimiento? Pues bueno, por ejemplo, tenemos, digo, de forma más anecdótica, que les digo yo generalmente no lo uso mucho, pues por ejemplo el aceite mineral, que de mantenimiento, pues la dosis es de 1 a 3 mililitros por kilo, repartido generalmente de 1 a 2 veces por día después del que se da después de las comidas. Como efectos secundarios, pues puede tener neumonía lipoidea si se llega a aspirar. Entonces es importante pues no darlo en pacientes que tienen riesgo o compromiso neurológico, ¿no? Y por ejemplo, ya posteriormente aquí tenemos los laxantes osmóticos que les comentaba, estos son pues de los más utilizados. Tenemos, por ejemplo, algunos que vienen en presentación en jarabe y otros que son, como les comentaba, el polietilenglicol, por ejemplo, que viene en un polvo que se disuelve. Entonces también esto, pues tal vez valorar, por ejemplo, el uso de cada uno de acuerdo a nuestro tipo de pacientes, ¿no? Tal vez si es un paciente pequeño, tal vez se beneficie un poquito más de algún medicamento que sea fácil de dar, a lo mejor en jarabe, que las dosis son más pequeñas, que se administra con jeringa, ¿no? Entonces, les digo, aquí va a depender un poco tanto de la edad del paciente, las preferencias de los padres, también la posibilidad económica de adquirir alguno de ellos de manera privada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repasar rápidamente algunos de ellos, ¿no? Bueno, entonces, primeramente tenemos, por ejemplo, la lactulosa, que pues es un disacárido no absorbible. La dosis inicial ya de mantenimiento como tal, pues sería de 1 a 3 mililitros por kilo día. Aquí también pues tenemos que la dosis pues obviamente va a ir dependiendo del patrón de evacuaciones. Es una dosis que puede irse modificando de forma diaria acorde a si cumplimos o no las metas del tratamiento. Y pues es importante, les comentaba, debe de administrarse siempre con jeringa para saber exactamente la cantidad, pues ya que mucha gente la administra con cuchara y digo, no es que esté mal, digo, al menos le están dando el medicamento, pero siempre es mejor este, hacerlo con jeringa, pues por si se necesita incremento de dosis. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues muchos gases, dolor abdominal y pues otro que es muy raro, pero también se ha documentado, hipernatremia, ¿no? Otra opción, pues que es muy accesible para los padres, que se encuentra en casi todos lados, es el hidróxido de magnesio o también conocido como leche de magnesia. Aquí la dosis generalmente también es la misma, de 1 a 3 mililitros kilo día. Y
Laxante, la realidad es que es un laxante también muy noble. Es importante saber que también debe de irse ajustando de forma diaria acorde a las evacuaciones y si hace o no hace, o si, bueno, si evacúa o no evacúa. Los efectos secundarios principales reportados son, pues obviamente, diarrea intensa, hipermagnesemia, hipofosfatemia e hipocalcemia. Nada más como algo relevante, es un medicamento que no debe de ser administrado en pacientes que tengan daño renal crónico. Entonces, en caso de que el paciente tuviera ya compromiso renal, este medicamento pues lo tenemos que estar evitando, ¿no? Y acá posteriormente, pues también tenemos, les digo, el fármaco que se ha considerado como de primera línea en cuanto a laxantes osmóticos, que se llama polietilenglicol. Es un medicamento que viene en polvo, viene ya sea en un frasco con una tapa medidora o bien en sobres que vienen de 17 gramos. ¿Sale? Entonces, como les comentaba, dependiendo del peso, es, por ejemplo, la dosis. Generalmente aquí vamos desde desde punto 2 hasta punto 8, un gramo kilo por día para casos de mantenimiento. Generalmente, como les decía, la dosis de mantenimiento sí la tenemos que estar diluyendo en por lo menos 250 mililitros, puede ser de agua natural, agua de sabor, pudiera ser incluso té, este, alguna bebida deportiva. Entonces, pues por eso les comentaba, o sea, es importante saber que se tiene que acabar el total de este volumen, o sea, 250 mililitros, para que también el medicamento sea efectivo. Entonces, por ejemplo, una de las limitantes, pues así el niño no se lo termina, ¿no? ¿Qué efectos puede llegar a tener? Pues náusea, distensión abdominal, puede llegar a vómito, puede también tener diarrea, puede haber calambres, ¿sale? Entonces, pues son medicamentos muy nobles que también, pues, diseñados para utilizarse por mucho tiempo, pero siempre es importante, tener en cuenta los efectos secundarios, pues, para discutirlo con los papás y si alguna vez presentan alguno de ellos, pues, considerar modificarlo. Y posteriormente tenemos pues los laxantes estimulantes, que pues realmente los que más conocemos pues son los derivados de antraquinonas, que son los llamados senócidos. Aquí la dosis pues también normalmente varía de acuerdo al grupo de edad. Entonces, por ejemplo, de 2 a 6 años, generalmente la dosis que damos es de 4 a 7 miligramos por dosis, mayores de 6 años de 7 a 15, y pues en caso de que lo utilicemos como ayuda, pues por ejemplo para el periodo agudo para desimpactar, pues la dosis puede ser de 15 hasta 30 miligramos. ¿Sale? Estos generalmente, como les comentaba, se utilizan a manera un poquito más como de rescate o para utilizarlo por periodos como más intensivos, pero generalmente tratamos de limitar su uso este, a periodos cortos, ¿no? Entonces, aquí que es importante saber que estos medicamentos pueden exacerbar, por ejemplo, el dolor abdominal. Aquí es importante si el paciente no ha logrado desimpactarse por completo, evitar el uso repetido, ¿no? Puede tener también melanosis coli, osteopatía hipertrófica, neuropatía, pero pues les digo, por eso es importante limitar su uso. Otros laxantes estimulantes también muy utilizados, pues son uno, por ejemplo, el bisacodilo, que generalmente podemos utilizar de forma también transitoria, o bien el picosulfato de sodio. Este es, digamos que, un buen medicamento, pero ya que viene, por ejemplo, o sea, tiene una presentación para niños pequeños en gotas, pero muchas veces eso también hace, bueno, o por lo menos me ha tocado que los papás les den dosis de más, y eso pues causa mucho dolor abdominal, llanto, cólico en los pacientes. Entonces siempre es importante, nuevamente les digo, identificar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Por ejemplo, en el caso del picosulfato de sodio me ha tocado que solo les dan ese único tratamiento como monodosis. Entonces ahí más bien yo les recomendaría evitar de forma, a medida de lo posible, pues su uso como monoterapia, y utilizar a lo mejor otro laxante osmótico, y ya solo si no responde, pues añadir el picosulfato de sodio, ¿no? Entonces aquí, bueno, hablando rápidamente de lo que estábamos comentando de ajuste diario de dosis, bueno, pues cuáles son las metas del tratamiento, ¿no? Que sería básicamente pues que el bebé o el niño evacúe diario. Entonces, que las evacuaciones sean blandas,
es importante hacerles una referencia a los papás, que es, por ejemplo, que sean evacuaciones como puré o como pasta de dientes, evacuaciones pues abundantes, es decir, pues que sea, o sea, que no solamente vayan a manchar el pañal o que la evacuación sea escasa, ¿no? Entonces, abundantes y que no causen molestias, ¿no? Si logramos, eh, completar todas estas metas del tratamiento, la dosis que estén dando pues puede ser acertada. Entonces es importante saber que dependiendo de la ingesta pues de líquidos, de comida, de si hace o no hace actividad física el niño, pues puede el niño necesitar una dosis mayor dependiendo de la comida, ¿no? Entonces es importante saber o darle un poquito de libertad a los papás de que puedan hacer una modificación discreta de dosis para que tengan una mejor respuesta al tratamiento. Otra cosa importante es que muchas veces, dependiendo de la gravedad del estreñimiento, se recomienda una consulta subsecuente más o menos como al mes de iniciado el tratamiento para saber que los papás hayan entendido y que la dosis que se esté administrando sea la correcta. Bueno, existen además otras nuevas terapias, que pues la verdad están algo limitadas de, pues, de su uso aquí en México. Algunos son agonistas, perdón, selectivos de de los receptores de 5-HTA o activadores selectivos de canales de cloro. Sin embargo, pues les digo, estos están un poquito, mm, pues no, bueno, hay escasos estudios en niños, por lo que el uso no es generalizado. Otra terapia es pues el biofeedback, que es el uso de una sonda transanal y el uso de un software, pues como que para enseñar, digamos que al niño a tener una adecuada coordinación entre la relajación del esfínter y contracción abdominal, ¿no? O sea, pero pues se utiliza básicamente en algunos niños que sí tienen disinergia defecatoria, ¿no? Otras cosas, pues ya cuando digamos que lo demás no ha funcionado, pues serían, por ejemplo, la utilización de enemas anterógrados, o bien, por ejemplo, también en Estados Unidos, sobre todo, hay pues sí, un dispositivo para aplicación de enemas, que son enemas de alto volumen y presión, que se llama Peristin, que ese, por ejemplo, es utilizado para pacientes, o fue ideado principalmente para pacientes con lesión medular, ¿no? Entonces, como estos pacientes tienden a retener grandes cantidades de materia fecal, pues se utilizan estos dispositivos y la verdad es que han tenido buena respuesta y generalmente, por ejemplo, el uso de este aditamento, pues muchas veces hace que ya no sea necesaria una cirugía. Y otra también muy estudiada recientemente, pues es la estimulación eléctrica transcutánea, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el pronóstico, no? Bueno, se dice que más o menos el 50% se va a recuperar y se quedará sin laxante después de 6 a 12 meses. Si recuerdan, yo les comenté que la terapia de mantenimiento podía durar de meses a años, entonces por lo menos se recomienda un ciclo de laxante generalmente de 3 a 6 meses y ya de acuerdo a eso uno evalúa la respuesta al tratamiento. Entonces, eso es importante porque muchas veces pueden llegar pacientes que han tenido ciclos muy cortos, menos de un mes, 15 días. Entonces, si el paciente ya viene con estreñimiento de larga evolución, pues esas dosis por corto tiempo muchas veces pues no van a lograr hacer algún impacto en que se pueda llegar a modificar el estreñimiento, ¿no? También, por ejemplo, se ha descrito que más o menos un 10% va a estar asintomático o con un adecuado patrón de evacuaciones mientras se está tomando el tratamiento. Un 40% va a seguir siendo sintomático a pesar del uso de laxantes y del 50 al 80% pues se puede llegar a recuperar después de 5 a 10 años, ¿sale? Entonces, como vemos, esta es una enfermedad, pues digamos que, pues sí, crónica o que puede requerir este acompañamiento de largo tiempo, entonces es importante conocer este tipo de tratamiento y el acompañamiento, ¿no? Y aquí hago una aclaración de que pues no necesariamente tienen que llegar al gastroenterólogo pediatra, o sea, si hay alguien que tenga conocimientos vastos de esto, pues puede ser adecuado su manejo por su parte y pues por mí pues ya sería todo, ¿sale? Muchas gracias por acompañarme.